Hermanos, la figura de la cruz verdaderamente ha trascendido al tiempo porque se ha relacionado con Jesús, de tal manera que cualquiera que mira una cruz hoy va a mirar a Jesús. Jesús representa la cruz. En las culturas antiguas, la cruz siempre se ha demostrado a través de algunos modos, aspectos, formas, como por ejemplo, existen culturas que la han usado como un amuleto, un emblema, un símbolo. El romanismo, le ha dado una significación más violenta porque en la cruz se mataba a todos los asesinos, a todos los criminales tremendos, más peligrosos, porque era una manera de castigarlos y allá ellos morían asfixiados. Primera Corintios 1:18, la cruz ha significado para muchas culturas una identidad, ¿no? Como para los nazis, por ejemplo, ¿no? Esa cruz esvástica. Después el catolicismo mismo lo ha adoptado como un símbolo característico y hay diferentes cruces que se puede ver, digamos, en la historia, como la cruz latina, la cruz griega, está la cruz también de 8 puntas, la cruz copta, la cruz rusa, está por otro lado la cruz San Damián, la cruz de San Andrés, la cruz papal. Entonces se dan cuenta de que es muy manejado y tal vez muy respetado por otras culturas, pero en realidad, hermanos, para el cristianismo, la cruz no representa un símbolo, ¿no? La cruz, hermanos, vacía nos recuerda a nosotros que el sacrificio del Señor Jesucristo descansa en esa cruz. No es en sí el objeto, sino es el hecho. Eso hay que diferenciarlo porque nosotros no creemos solo en la cruz, sino en el sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Tan diferente, ¿no? Entonces cada uno cuando ve de una cosmovisión diferente termina, hermanos, idolatrizando inclusive la cruz, ¿no? El objeto. Entonces para nosotros, repito, no es el objeto, es el sacrificio en la cruz. Y cuando el apóstol Pablo en sus epístolas habla de la cruz, hermanos, está hablando del sacrificio de Jesús, de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, que es lo que representa la salvación para toda la humanidad. De todas maneras, con estos pasajes quiero compartirles 3 aspectos importantes de la significación de la cruz. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia habla en estos pasajes sobre la cruz. Quisiera que leamos el versículo 23. Y la Biblia dice, en primer lugar, que la cruz representa para los judíos un tropiezo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Eso es lo que quisiera que comprendan primero. Subrayemos, para los judíos ciertamente tropezadero. Hermanos, ellos tropezaron porque Jesús no cumplió sus expectativas. Es por esa razón. Los judíos hasta hoy no aceptan a Jesús como el Mesías de Israel porque ellos, hermanos, tienen una forma de ver distinta del Mesías, porque creen que su Mesías va a ser un líder descendiente de David y que va a venir a liberarlos del poder de Roma para gobernar el mundo. Y este líder tenía que venir con poder y gran gloria. Entonces esa era la identidad, la manera de ver del Mesías. Y ellos estaban esperando ese momento, pero no venía. Por eso ellos, cuando vieron a Jesús de Nazaret, que venía, hermanos, nacido de una cuna pobre, pero muy pobre, tanto así que nació en un pesebre, y eso fue a propósito, porque el Dios Todopoderoso, hermanos, podía venir en el mejor lugar, con la mejor familia. No, fue realmente a propósito, porque también tenía un propósito. Nació en un lugar donde los animales de un corral comen, eso es un pesebre. Ahí nació nuestro Señor. Dice que tenía una familia pobre, humilde, hermanos, tan humilde que no pudieron ni siquiera ofrecer un carnero cuando lo dedicaron. Dedicaron 2 tórtolas, 2 palomitas, que significaba la condición económica de esa familia, y así lo dedicaron. Dice que venía de Galilea. La gente decía, de Galilea podrá salir algo bueno, decía. Y era Jesús que venía de allá, hermanos. En otras palabras, Jesús nunca colmó sus expectativas. Ellos estaban esperando algo diferente. Pero ellos no sabían, hermanos, lo que ellos no sabían, algo tan importante, que el Dios Todopoderoso estaba viniendo a la tierra. Ese Dios Todopoderoso había decidido estar con los hombres. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él vino con humildad, como un siervo, para ganarse a la gente por medio del amor, por medio de la humildad. Él no quería ganarse a la gente por medio de la ostentación, el poder, como ellos pensaban. El plan de Dios era venir tan humilde que la gente terminaría aceptándolo por su condición, por el amor que uno siente, por el mensaje, no tanto por el esplendor. Es como aquella historia de aquel pastor muy reconocido. Dice que llegaba a una iglesia para pastorearla, pero por alguna razón el pastor decide disfrazarse de un mendigo. Llega a la iglesia y entonces no lo dejan entrar, hermano. Los sugieres le dicen, por favor, tiene que salir de aquí. Los líderes van y le dan dinero para que se vaya, porque era una congregación distinguida y además estaban esperando al pastor nuevo que iba a venir a pastorear la iglesia. Después de un rato, el pastor va, se cambia, regresa y les comunica a todos que no puede quedarse para pastorear esa iglesia, porque había descubierto que en la iglesia había poco amor, no tenían nada, hacían acepción de personas, diferencias. Y les contó la historia del disfraz. Y entonces la gente quedó muy avergonzada. Eso fue lo que pasó. Nuestro Señor vino disfrazado. Disfrazado, y no lo aceptaron. Él vino humilde, como un carpintero. Ellos decían, ¿quién es este? Lo conocemos. Su papá es carpintero, su mamá es María, una mujer cualquiera ahí que está en la pobreza. Es que ellos miraban desde otro ángulo. Por eso no los rechazaron, por eso ellos tropezaron, hermano. Sin embargo, el Dios Todopoderoso estaba entre ellos y ellos no lo supieron.
Ellos lo aborrecieron, lo menospreciaron todo el tiempo. Y cuando veían en él algo de la gracia de Dios, no lo aceptaron, se enceguecieron. ¿Hasta dónde podía llegar la envidia, la religiosidad? ¿Hasta dónde podía llegar, hermanos, esa ceguera espiritual? Pero ellos no sabían que Dios mismo estaba viniendo a la tierra. Miren, Dios mismo estaba bajando a la tierra para ver cómo era el corazón de los hombres. Y ese es el propósito del advenimiento del Señor. Cómo está el corazón de los hombres. Y siempre va a ser eso. Todo depende de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Puede envanecerse y encontrar tropiezo en la cruz, o puede mantenerse humilde y estar dispuesto en todo tiempo. El libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice algo de nuestro Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Miren ustedes esto, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está diciendo que el Dios Todopoderoso tuvo un plan, venir a la tierra y hacerse humilde, hacerse siervo, esclavo. Por eso en algún momento el Señor tuvo que servir, esa era su condición, servir a los demás y lavar los pies inclusive de los apóstoles. Fue su propósito. El Señor vino con ese, hermanos, propósito a la tierra. Él mostró su amor, Él mostró su humildad. Y cualquiera, hermanos, que llegue a entender eso, realmente se va a convertir, realmente va a aceptarlo, porque va a entender cómo Él vino con un servicio y a dar su vida por nosotros. Como consecuencia, nosotros le amamos, como esa imagen cuando Él viene como siervo, entonces nos desarma y corremos a abrazarlo. Lo abrazamos y entonces se convierte en un rey. Y nos damos cuenta que era el rey. Pero si hubiera venido como rey, no hubiera cumplido ese propósito, hermanos. ¿Se da cuenta? Es semejante a esa historia que dice que un pastor cuenta que en sus días de seminario dice que comenzado el último año y todos los estudiantes estaban buscando novia para servir en el ministerio, porque en el ministerio tenían que servir casados. Entonces se ocuparon de buscar y todos dice que la encontraron. Pero había entre los estudiantes un joven muy feo, hermano, que no podía encontrar novia. De repente estaba solo y un día se acerca alegre a su amigo y le dice: he encontrado una chica, será mi novia, ya tengo a alguien que me gusta. El amigo le dice: ¿y quién es? Y entonces le muestra a la chica más bonita del seminario. Ella será mi novia. Y entonces el amigo le dice: ¿estás loco? Es la muchacha más linda de todas. No te aceptará. Te lo digo como amigo, le dijo. Mira, muchos han intentado estar con ella. Los has rechazado a todos. Dice. Y entonces dice él: sí, sé, pero de todas maneras me declararé. Y entonces él va y se declara a la chica. Pero cuando lo hizo, la muchacha lo trató tan mal, lo insultó, lo menospreció y le dijo una frase muy hiriente: ¿acaso no te has mirado al espejo para que vengas a declararte? Deberías mirarte bien y no deberías venir, le dijo. Y el joven se fue muy destrozado. Bueno, pasó el tiempo después y entonces cuando llegó ya el último año, dice que la muchacha anunciaba que dejaría el seminario porque tenía cuentas que pagar. Parece que no le alcanzó el dinero, tenía problemas económicos. Y cuando el muchacho se entera de este asunto, dice que él decide transferir toda su cuenta que estaba pagada a la muchacha. Habla con el director y el director le dice: ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Significaría que vas a salir del seminario. Y él dice: sí, por favor, es mi dinero, tengo derecho de hacer lo que sea, transfiéralo a ella. Pero solo les pido una cosa: no le digan que yo fui, díganle que es una beca que el seminario le está ofreciendo. Bueno, tal cual, de repente la muchacha se sintió feliz porque ya sus pensiones estaban pagadas del resto del año y el muchacho tuvo que salir del seminario. Bueno, después pasó algún tiempo y ya todos estaban ya por graduarse al final. Y dice que, bueno, la muchacha se despide de todos para irse a su casa seguramente. Y cuando llega el amigo del muchacho que se fue, dice que le saluda y se despide. Y el muchacho siente la tentación de decirle lo que había pasado. Estaba entre sí y no, al final se lo dice, hermano. Y le dice: ¿sabes cómo pudiste tratar así tan mal a mi amigo? Él se fue destrozado. Después de todo lo que él hizo por ti. La muchacha dice: ¿pero qué ha hecho por mí? Y entonces le cuenta toda la verdad. La muchacha, hermano, se va triste a su casa y no se sabe más de ella. El amigo se va, todo se va después de graduarse. Solo después de 6 meses, el amigo feo viene y le dice: amigo, tengo novia. Y le dice: ¿quién es? Y entonces le dice: la fulana de tal. Y el hombre dice: no, no puede ser. Pero si te habías rechazado. No, estoy con ella. Y dice que en la primera oportunidad que tuvo para poder encontrarse y enfrentarla y decirle: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo cambiar? Ella dice: cuando yo escuché lo que me dijiste y lo comprobé con el director, me fui muy triste a mi casa. Lloré mucho. Y recordé cómo lo había tratado tan mal. Me sentí terrible. Tuve que buscarlo. El otro le dice: ¿pero qué haces con él si tú no lo amas? Y ella dice: es que jamás en la vida encontraré a alguien que me ame tanto como él. Porque lo que él ha hecho por mí realmente es un gran sacrificio. Simplemente eso hace que yo pueda amarlo y terminaré amándolo. Y entonces dice que ellos cuentan la historia cuando ya estaban de 70 años. Y decir: así nos hemos conocido. Hermanos, eso es lo que pasa. Muchas veces
Hermanos, no podemos entender cuánto amor tiene el Señor por nosotros hasta que no entendemos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. El sacrificio en la cruz. La gente del mundo no entiende ese amor. Está lejos de su conocimiento. Los que estamos aquí somos los únicos que en algún momento hemos comprendido el valor de ese sacrificio en la cruz. Por eso lo hemos aceptado, lo hemos recibido, nos hemos quebrantado y seguimos adelante. Usted es un resultado de su fe en Cristo. Y usted no puede, hermanos, tropezar en eso. Entonces, la primera cosa que la cruz puede producir en algunos puede ser tropiezo. En segundo lugar, por favor, vaya a 1 Corintios capítulo 1. Vamos a ver versículo 18. ¿Qué pasa después, hermano? Porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden. Y eso es lo que hay que subrayar ahora. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y por favor, el versículo 23 más abajo dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, dice. La Biblia produce también, la palabra de la cruz produce entonces locura para ellos. Locura porque ellos no nos entienden. Locura porque no nos comprenden, no saben lo que estamos haciendo. La palabra locura, hermano, ¿sabe cómo define en el diccionario? Como un trastorno, como una perturbación, dice como una patología mental. Miren cómo nos ven los del mundo, ¿no? Locos, realmente locos. No, dice, no hacen acciones sensatas, prudentes o pensantes. Ese es un loco. Nosotros entendemos un loco, alguien que está allá afuera y que no se va a su casa, está durmiendo en la calle, pide comida, roba, tal vez se ha desquiciado, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo que esa es la manera en que ellos nos ven. Es decir, que, hermanos, no estamos bien los que creemos en la cruz. Para ellos es locura. Nos falta un tornillo. Estamos chiflados, dementes, lunáticos, desquiciados, hermano. En las iglesias hay locos y locas. Y el pastor, el primer loco, dice, que están ahí predicando la palabra. Así nos ven. Usted tiene que entender eso. Por eso lo menosprecian, lo insultan, ¿verdad? No le hacen valer nada, porque ellos no creen en lo que están haciendo. Para ellos es locura todo lo que estamos haciendo. Para ellos locura es ayunar, locura es orar, locura es cantar, locura es escuchar la palabra, locura es congregarse, o sea, constantemente ir a todos los cultos. No, es demasiado eso es locura, eso es fanatismo. Está bien un día a la semana ir un rato, dicen algunos. Está bien que en los cumpleaños vayamos a la iglesia. Pero dicen, no creo que es constante, te estás pasando. Llévate tu cama a la iglesia, dormí allí, ¿no? Entonces, para algunos es locura, hermano. Y hay algunos que están en la iglesia y consideran que es locura hacer vigilias y oraciones, ¿verdad? Pero se conforman con un tiempito. Hermanos, dice el apóstol Pablo que esa es la manera en que ven los incrédulos. ¿Y quiénes son los que ven así? Son los que no creen, los incrédulos, hermano. Nuestras actividades para nosotros son importantes, para ellos no lo son. Porque nuestras actividades, las cosas que hacemos, las valoramos. Nosotros le damos el valor, por eso las respetamos. Para nosotros la Santa Cena es muy importante y le damos ese valor. El día del Señor es muy importante, le damos ese valor. Pero para el que no crea que es importante, solamente falta que pase en el partido en horas de la iglesia, un partido de la Champions, falta que pase tal vez una parrillada, una invitación para decir directamente me voy allá. Porque en realidad no es importante. Porque las personas que consideran las cosas de Dios importantes siempre estarán haciéndolas. Así como cuando uno piensa que el trabajo es importante y termina cumpliendo en hora. Alguno cree que sus estudios son importantes, entonces estudia conscientemente. Si consideras que tu familia es importante, vas a darle tiempo. Hermanos, nosotros le damos todo a lo que consideramos importante. Si realmente el Señor es importante, entonces debes demostrarlo. Porque de otra manera terminará siendo una locura. Para otras personas creen que importante es divertirse, importante es asistir a una fiesta, importante es comer una parrillada, importante es, hermanos, estar yendo de viajes. Es importante, uno se alista, se esfuerza, ¿no? Importante es ir de excursiones, ¿no? Y uno, está bien, por eso en estas actividades las personas le dan todo su corazón. Pero cuán importantes son las oraciones. ¿Cuántos están? ¿Cuántos vienen así, ay, otra vez la oración, ni modo, tengo que ir, estoy en el rol? En realidad no es importante. Si fuera importante, estarías viniendo alegre, contento y feliz. Si fuera importante los cultos, estarías desde temprano buscándote a Dios, porque le has dado ese tiempo. Consideramos importante lo que es importante, hermanos. Para nosotros lo es, porque ellos, hermanos, no tienen comunión. ¿Sabe cómo se entiende a ese hombre que no considera las cosas de Dios importantes y lo considera más bien como locura? 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, otra vez, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todas las cosas que Dios, hermanos, ha establecido en su palabra se reciben por revelación. Es decir, que uno discierne si es importante. No es importante porque mi esposa está yendo a la iglesia o mi esposo. No es importante porque mis hijos están yendo y por eso yo voy. No es importante porque estoy sirviendo en un instrumento y debo estar allí. No es importante porque está la chica que te interesa. No es importante porque no tengo nada que hacer, voy a ir. No, hermanos, la importancia no está en cualquier cosa. La importancia está en mi comunión con el Señor. Discierno, entiendo, hermano. Realmente es el Señor primero en mi vida. Entonces, como consecuencia, todo lo que hago, lo hago por Él.
Esa es la motivación correcta, hermanos. Cualquiera que no tiene este discernimiento en su corazón se considera un hombre natural. ¿Qué es natural? Dice aquí que considera que todo es locura, porque no discierne, no entiende, no tiene al Señor en su corazón. Los únicos que perseveran en Cristo son los que tienen a Cristo y han nacido de nuevo. Los que no nacieron de nuevo, hermanos, en 1 año, 2 años se van a apartar del Señor. Van a estar otra vez en el mundo. Se les terminó las pilas. Seguramente la emoción se fue, ¿no? Ya no sienten. Ya no creo, ya no siento. Un día cuando sienta voy a regresar. No, es que a ti te falta convertirte, no te has convertido. Si te conviertes al Señor, el Señor hará su obra en ti. Debes aceptar. Hermanos, para nosotros dice que, hermanos, no es locura ante Dios. Para ellos será locura. Bueno, vivimos con esa locura y también al final la aceptamos, hermanos. Porque considero que es mejor estar locos por Cristo que ser corruptos, inmorales, mujeriegos o borrachos. ¿Él lo entiende? Es mejor ser loco, ¿no le parece? Si me dicen loco, amén. Bendita locura, hermano. Que realmente nos ha cambiado, nos ha levantado, nos ha sanado, nos ha bendecido. Oh, gracias a Dios por eso, hermano. Es buena. 2 Corintios 5. Versículo 13, porque en realidad nosotros sabemos que estamos cuerdos, más cuerdos que ellos. Estamos bien, nos damos cuenta. Dice, pero si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabe? En una versión distinta dice este pasaje, si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a Dios, dice. Así dice. Y si lo entendemos entre nosotros, es bueno. Porque el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida, dice. Y esa es la forma. Si me dicen loco, yo digo amén, gracias a Dios. Loco por Cristo. No, esa es mi respuesta. Porque en el fondo sé y entiendo, hermano, lo que ellos están diciendo y lo que yo soy delante de Dios. Eso está diciendo. Y si yo creo que Él ha muerto por mí, estoy dispuesto yo a morir por Él. Y si eso es una locura, ¿cómo puedes morir por Él? Es que no lo entienden. Mucha gente cuando había muertes en el primer siglo no lo entendía. ¿Cómo pueden ustedes morir por ese Cristo? ¿Cómo pueden morir? Y no lo entendían cómo levantaban las manos y cantaban alabanzas. Hermanos, no le tenían miedo a la muerte. Y les decían, los vamos a torturar, no importa. Les vamos a echar leones, no importa. Van a sufrir, los vamos a quemar vivos, no importa. Cuando lo quemaron a Juan Hus en el año 1400, Juan Hus dijo, mi cuerpo nada más está ardiendo. Moriré en mi cuerpo, mi corazón estará con el Señor siempre. Pero ustedes, les dijo así ardiendo, arderán un día en el infierno, les dijo. Qué tremendo. Policarpo en el siglo II, cuando lo mataron, dijo, y estaba así quemándose, y le dijeron, niega a Jesús y te libraremos. Policarpo dijo, ¿cómo puedo yo negar a Jesús? 87 años, Él lo único que ha hecho es hacerme el bien, dijo. ¿Cómo podría negarlo? Y murió quemado. ¿Sabe? La gente no lo entendía. Locura, ¿cómo? Locura, y por eso se enojaban. ¿Sabe por qué la gente se enoja con usted? Porque usted sigue yendo a la iglesia. ¿Por qué la gente se molesta con usted? Porque lo ve orar, lo ve confiar en Dios. En sus pruebas y tribulaciones se rinde al Señor. En los momentos más difíciles usted no cobra venganza. Usted cree, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Es locura. Cuando le dan en un bofetazo en la cara o un puñetazo, usted le da la otra mejilla. Eso es locura para ellos. Porque ellos están esperando que respondas, que te remangues y los revientes, ¿verdad? Pero tú le dices, ¿te sientes bien al darme en una mejilla? Y te voy a dar, te voy a pegar. Dime si te sientes bien al golpearme. Hazlo si quieres otra vez. Pero no te voy a responder. Si quieres puedes golpearme en el piso. Puedes sacarme la sangre que quieras. No te voy a responder. Tienes que saber eso. ¿Quién tiene más carácter? Lo desarmas totalmente. Es sabio. Porque si tú te metes a pelear en la ley del mundo, lo único que vas a recibir es otro golpe. Y un enemigo de por vida. ¿No es cierto? Lo que Jesús dice es coherente, es cuerdo para los que entendemos. Pero es locura para los que no creen. Así que todo lo que estamos haciendo, hermano, es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Si esta locura a nosotros nos hace mejores personas, hermano, seremos locos por causa de Cristo. Y no inteligentes, corruptos, bellos. Pero, hermanos, ese es el mundo. Nosotros estamos bien con el Señor. 1 Corintios 1:18. Vamos a ver otra vez. Y con esto termino. Número 3 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y esto hay que subrayar ahora. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice, gloria a Dios por eso. La Biblia dice que la cruz para nosotros, los que nos salvamos, es poder, para los que creen. La palabra poder que aquí utiliza en el griego es dunamis. Dunamis significa capacidad de cambiar, significa fuerza para ser efectivos y eficaces. Esa es la palabra dunamis. Está diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros nos ha dado capacidad de cambiar, fortaleza para ser transformados. Cada uno de ustedes que tiene a Jesús y cree en Él, tiene la capacidad de hacer todo lo que Dios dice. No pueden decir, yo no puedo hacer esto. No, Dios te ha dado la capacidad. No le puedes decir a un niño de 5 años que maneje una movilidad porque no sabe hacerlo. Pero sí le puedes decir a una persona que tiene licencia que maneje un auto porque ya está capacitado para eso. Cuando el Señor entró en tu vida, te ha dado la capacidad de cumplir la palabra. Dios no te dice nada que no puedas hacer. Si en la Biblia encuentras algo, lo debes hacer.
Y si no lo haces, es porque todavía no te has convertido. Debes sacar el orgullo, debes sacar la terquedad, debes sacar el menosprecio, tal vez el perfeccionismo, no sé, debes sacar. Te falta convertirte. Porque cuando alguien se convierte, se rinde al Señor. Ese es el poder. La palabra dunamis aparece también en Hechos 1:8 cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y por eso dice: serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La misma palabra dunamis aparece en 2 Timoteo también 1:7 cuando dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que cada uno de nosotros tenemos poder, hermano, para cambiar, ser transformados. Tenemos poder para dejar la cobardía, el miedo y el temor. Podemos enfrentarnos a las pruebas más grandes, hermanos, porque tenemos poder. Si alguien me dice: pastor, yo no puedo cambiar, yo te digo: sí puedes cambiar, porque Cristo vive en ti. No puedo hacer esto, sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Es real. No puedo dejar este pecado, es un vicio para mí. No, Señor, tú puedes hacerlo. Dale tiempo. ¿Pero cómo? Tienes que buscar al Señor. Hermanos, ese poder tiene en sí la capacidad de cambiarte, transformarte, liberarte, bendecirte todos los días de tu vida. Eso es dunamis. Y este poder, hermanos, te sirve para que puedas ir en contra de cualquier cosa, la enfermedad, el diablo. Hermano, no hay nada que no puedas vencer. El Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo en Mateo 28, 18 y 20: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y dijo que ese poder se lo da a la iglesia. Por tanto, id y prediquen el evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una de las razones por que vengo aquí a predicar todas las veces es porque Él está conmigo, hermano. Porque no tendría el valor de decirle lo que le digo si no estuviera Dios conmigo. Sinceramente se lo digo. Y no podría decirle a la gente del mundo lo que es si no está Dios conmigo. Hermanos queridos, usted no tiene que tener miedo ni temor al predicar la palabra, porque Dios está contigo. Nada va a pasarte. Tienes una prueba, Dios está contigo. El Señor, hermano. Marcos 15:7. Le voy a decir este poder, cuán poderoso y cuán transformador es, hermano. Le voy a poner unos ejemplos. Este poder cambia personas. ¿Sabe por qué usted está aquí? Y sigue adelante, porque el poder lo ha tocado. ¿Por qué sigue a pesar de las pruebas? Porque el poder lo ha tocado. Algún momento usted tendrá un testimonio de decir: yo estoy aquí por esto, yo era así antes y ahora soy así. Pero había un punto donde el poder me ha tocado. Es que Dios ha hecho algo en ti. Y si eso está en ti, no va a pasar, hermano. Puede pasar lo que sea, pero nada te va a pasar. Dios está contigo. Es un poder. Le voy a dar unos ejemplos. Este poder cambió a Barrabás después de la cruz. Barrabás era un líder rebelde, era un líder sedicioso, ladrón, un asesino. Miren lo que dice Marcos 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. La tradición dice, hermanos, que realmente Barrabás era un tipo malo, terriblemente malo, asesinaba a sangre fría. Era un líder sedicioso, iba en contra del gobierno de ese entonces. Y era tildado como el peor. Por eso fue apresado y tenía una larga condena, hermanos. Pero ustedes recordarán que cuando crucificaron a Jesucristo, de repente la gente dijo que quería a Barrabás. Cuando se les preguntó: ¿dejaré libre a Jesús o quisieran que deje libre a Barrabás? ¿Por qué habían escogido a Barrabás? Porque él era el peor. Y al parecer Pilato quería dejar libre a Jesús, por lo que su esposa le había dicho el día anterior: no te metas con ese justo, es terrible, es un hombre bueno. Y parece que Pilato quería librarlo y dijo: la gente va a escoger a Jesús y va a rechazar a Barrabás. Y por eso lo trajo al peor y les dijo: ¿a quién quieren que deje libre? Y como el diablo estaba obrando en ese momento, la gente dice: a Barrabás deja libre. Y Barrabás salió libre, hermano, y Jesús fue condenado. Qué tremendo, ¿verdad? Pero la tradición dice que cuando Barrabás salió, estaba atormentado terriblemente, pensando cómo un inocente moriría en su lugar. Y simplemente el hecho de pensarlo, y parece que en el momento cuando él fue a la cruz y fue crucificado, hasta me atrevería a decir que por curiosidad Barrabás estuvo siguiendo a Jesús en todo el trayecto del Calvario, mirando cómo se esforzaba, mirándolos con humildad, observando a Jesús callado, dice la Biblia, cerrando la boca, no dijo nada, como oveja fue llevado al matadero. Al momento cuando llegó a la cruz, y creo que Barrabás estaba por ahí cerca, decía: ¿cómo este hombre tomó mi lugar? Y cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, hermanos, creo que Barrabás se rindió al Señor, se convirtió al Señor. El poder de Dios lo tocó, hermano, y Barrabás respondió, se salvó. Pero fue el poder de Dios que lo tocó. Hermanos, por otro lado encontramos al poder. Miren ustedes, puede ir a Marcos 15:21, creo que está más abajo, y ahí está el caso de Simón de Cirene. También fue transformado. Simón era un hombre de familia distinguida y estaba entre esa gente que estaba mirando todo lo que hacía Jesús en la cruz. Y llega un momento donde Jesús cae, no puede más, lo azotan para que siga con la cruz y no puede más, está totalmente rendido, no puede levantarse, se había desangrado, su sangre había chorreado por la corona de espinas, por los azotazos que había recibido, estaba débil. Entonces el soldado romano, al ver que no podía hacerlo, observa entre las personas y así como nada es coincidencia, ¿verdad? Puso sus ojos en Simón de Cirene y le dijo: tú, carga la cruz hasta el final. Solamente era una persona que estaba mirando de lejos todo lo que estaba pasando, como cualquier curioso. Pero cuando él llevó la cruz, hermano, dice aquí en el libro de Marcos 15:21,
Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Miren ustedes, parece que no quería. Tuvieron que obligarlo. Tal vez no quería involucrarse, no quería meterse en el asunto. Tuvieron que hacerlo a la fuerza. Es que esas son las dos visiones. Cuando uno no entiende el poder de la cruz, no entiende las cosas que está haciendo el Señor, es fácil mirar de palco y decir, a ver en qué terminará todo esto. Pero cuando nos tocan el corazón y nos dicen, hermano, que llevemos la carga, porque Simón de Cirene, hermano, tuvo que ponerse los zapatos de Jesús, tuvo que sentir la carga y el sufrimiento que significa la cruz, tuvo que vivir el peso de esa cruz en todo ese resto de trayectoria hasta arriba de la cruz. Creo que en ese tiempo este hombre comenzó a pensar, realmente esto es terrible lo que está pasando. Se comprometió, aunque de manera obligatoria, pero se comprometió. Y creo que cuando terminó de llegar a la cruz, hermanos, se fue, pero se fue diferente. Fue impactante ese momento, hermanos, tremendo. Vuelvo a leer, obligaron a uno que paseaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro. Miren ustedes, tenía dos hijos al parecer, Alejandro y Rufo, que venían del campo, ¿no?, a que llevase la cruz. Ahora váyase a Romanos 16:13. Y el apóstol Pablo dice algo tremendo. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, miren, y a su madre y mía. Al parecer, hermanos, Rufo es el hijo de Simón de Cirene. Pero Simón de Cirene no quería nada con el Señor, no estaba comprometido con el Señor. Pero fue obligado a llevar la cruz. Este hombre tuvo que haber sido transformado por el poder de Dios. Tuvo que haber conocido el poder de Dios. Impactado tuvo que haberse ido. Y creo en mi corazón que entregó su vida a Jesús. Y luego llevó a su esposa a los pies de Jesús. Y luego llegó a sus hijos a los pies de Jesús. Y sus hijos terminaron también en el Señor. Cuando ya crecieron, el apóstol Pablo dice, saluden a Rufo, que es un escogido en el Señor. Al parecer tenía un propósito. Y dice también, saluden a su mamá, la mujer de Simón de Cirene, que también es mía, dice. En las traducciones dice que es como mi madre. Al parecer la madre de Rufo, que es esposa de Simón, cuando Rufo era pequeño y también conocido ahí, amigo del apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, les hablaba del Señor. Posiblemente ella puso sus primeras semillas en el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo seguramente no quería saber nada porque él estaba creciendo según otra mentalidad. Pero mire cómo usted, cuando se habla del Señor a alguien, se pone semillas. No sabemos lo que puede pasar después. Tal vez puede ser un futuro predicador, un pastor, hermano. Pero hablarle y hablarle y hablarle. Al final, el apóstol Pablo, cuando ya, estamos hablando, hermano, después, cuando ya tuvo su ministerio, cuando ya escribió las cartas, fundó las iglesias, se acordó de Rufo y de su madre. Al parecer tenían una buena relación. Tremendo, ¿verdad? Se convirtió. Rufo fue uno de los que siguió el camino del Señor, hermano, fielmente. Lamentablemente, Alejandro no. Porque Alejandro, no sé por qué, pero abandona el camino. Según Timoteo 4:14 dice, vamos a ver este pasajito. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, dice. El Señor le pague conforme a sus hechos. Se volvió malo, hermano. 1 Timoteo 1:20 también habla. Te dice, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Un hijo, al parecer, hermano, le fue bueno y el otro no. Pero no voy a decir que fue por causa de sus padres. Sus padres les dieron la mejor instrucción. Como pasó con Samuel, después de darles la mejor instrucción a sus hijos decidieron irse por la codicia y la avaricia. Hermanos queridos, pero qué impactante, ¿verdad? Que de repente un hombre haya cargado la cruz y haya vivido y sido transformado por el poder de Dios. Estaba Barrabás, estaba Simón de Cirene, cada uno tiene su historia. Está el ladrón que está a uno de los costados del Señor, cuando de repente dice, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Es una promesa, hoy estarás conmigo en mi reino. Y se van a dar cuenta, hermanos, que este hombre había recibido el toque del poder de Dios. Claro que esto seguramente antes de la cruz ya se escuchaba, porque mientras apresaban a Jesús, lo menospreciaban, lo maltrataban. Fue una noticia de todo el pueblo, que había llegado inclusive a la cárcel. ¿Se imaginan ustedes a los de la cárcel decir, están condenando a un hombre inocente? Otros decían, pero es un hombre bueno, ha hecho muchos milagros. Es que, ¿quién será ese hombre? Sí, pero lo están tratando demasiado. Ni siquiera nosotros que somos criminales nos están haciendo eso. Y lo hacen a Jesús. ¿Saben lo que más toca a un preso? Que realmente lo maltraten siendo inocente y que el preso se deje. Eso lo toca a los otros presos. Toca tremendamente. Es como el apóstol Pablo, cuando lo mataron, lo chicotearon, hermano, le pusieron cepo en un lugar oscuro y él estaba cantando alabanzas al Señor. Tocó a los presos. Los presos no se fueron cuando las paredes cayeron y todos estamos aquí. ¿Qué es lo que toca realmente a un preso? Que otro sufra más que él, siendo inocente. Es como esas películas cuando llega alguien a la cárcel y terminan maltratándolo y se gana el respeto de los otros presos, ¿verdad? Y se convierte en un cabecilla. Más o menos pasó. Yo creo que el preso estaba siguiendo todo, las noticias de lo que estaba con Jesús pasando, y cuando estaba en la cruz, seguramente allá dijo él, Dios mío, este es bueno, este es justo, este es un hombre realmente quien dice ser. Cuando escuchaba lo que decía el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue después que le dijo, acuérdate de mí. Todavía el otro dijo, si eres el Hijo de Dios, mire hasta dónde había llegado la fama, el malo. Si eres el Hijo de Dios, como tantos dicen, y seguro estaba pensando, es que todo el mundo habla que eres el Hijo de Dios, un hombre bueno, santo, bájate y bájanos a nosotros. ¿Se da cuenta? La fama había llegado hasta esos lugares, pero uno responde mal, es locura. Pero los otros
Nosotros, le dice el otro, nosotros merecemos esto. Estamos aquí porque merecemos. Nos hemos portado tan mal. Pero este hombre no lo merece, es inocente. Señor, acuérdate de mí. Mire, ya estaba pensando, este es Dios, va a subir al cielo. Quiero que me lleve con él. Tremendo. Cuando uno percibe el poder de Dios, tiene eternidad, vida eterna, hermano. Pues vale la pena tener a Cristo. Créame. Vale la pena ser fiel hasta el final. Él cumplió sus promesas y así va a ser. Hermanos queridos, dijo hoy mismo estas cosas. Tremendo. Finalmente hubo un soldado romano que también fue impactado por el poder de la cruz cuando él declaró, Lucas 23:47, dice así: cuando el centurión vio lo que había acontecido, bueno, después de la muerte del Señor, ahí en la cruz, dice que este centurión romano dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre es o era justo y había muerto. Se convirtió, hermano, un soldado romano, que seguramente antes lo estaba maltratando, que seguramente estaba con los demás haciéndose la burla, dándole un revés, dándole con la caña o con el chicote, tal vez burlándose de él. Y estaba allí en la cruz, era parte de la comisión, era parte del escuadrón que estaba encargado de llevar a Jesús hasta la cruz. Ya habían sido designados día anterior y se burlaban los soldados. Claro, no conocían quién era, y eso es lo que pasa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos llegado a Cristo después de haber dudado de Él? ¿Cuántos nos hemos resistido? Hasta nos hemos burlado, la mayoría. Nadie ha llegado así directo al Señor. A ver, habrá una excepción por ahí, pero todos nos hemos dudado, ¿verdad? En mi caso, yo me resistí. Yo no fui de los que me anunciaron el evangelio y me lancé. No, hermano, yo cuando estuve sin Cristo y me hablaban del Señor, no me burlaba. Yo era un soldado romano. También decía, eso es psicología, decía yo. Hermano, yo trataba de desprestigiar a los pastores y me convertí en uno, hermano. Yo decía, ellos utilizan el parlante y ahí la música en notas bajas y empiezan a hacer cosas y los inocentes la reciben. Yo decía tantas cosas, hermano, y no quería convertirme. Me hablaban del Señor y decía una y otra cosa y me resistía y me resistía y me resistía. Pero un día ese poder me tocó también. Oh, cuando me tocó, yo me rendí a Jesús. Me rendí con todo mi corazón, que le dije, usa mi vida, Señor. Renuncio a todo lo que estoy haciendo y lo que haré, porque yo ya estaba haciendo mi vida, hermano. Yo renuncio a la carrera, renuncio a mi familia, renuncio a mi tierra. Pero, hermanos, he venido aquí solo por la causa del Señor. Hace 25 años atrás que he decidido servirle con todo mi corazón. Nunca me aparté de Él. ¿Por qué lo hizo? Porque ese poder me tocó. Ese poder es real, es verdadero, hermano. Nos sostiene, nos sustenta toda la vida. Y hasta el día de hoy sigo creyendo en el Señor. Me humillo delante de Él. Y, hermanos queridos, ese poder también te ha tocado a ti. Por eso creo que sigues con el Señor. Si no, no estarías aquí, hermano. ¿Sabía eso? Nadie puede estar permaneciendo constantemente en una reunión si fuera todo esto de corte secular. No hay institución que permanezca fuerte, firme, a pesar de los años. La gente tiene reuniones, la gente hace sus, no sé, a veces sus actividades, pero siempre terminan saliendo, cambiando las directivas, las personas de los vecindarios se van, no permanecen. ¿Sabe por qué? La iglesia se sigue, se continúa, es más, se crece y se sigue adelante, porque la iglesia no la está dirigiendo un hombre, la está dirigiendo el Señor, hermano. La gente ha sido tocada por el poder de Dios y se mantiene firme en sus convicciones, aun cuando lo persigan y lo vituperen. También la gente que nos ha vituperado ha llegado al Señor, porque después que yo me convertí, también mi hermano comenzaba a decirme cosas y que esto y lo otro ahí. Y yo no decía nada, hermano. Pero después también él llegó al Señor. Y luego llegó otro. Y luego llegó otro. Hermanos, están en el Señor. Puedo entender que el poder los tocó también. El poder nos toca. ¿Cuánto dicen amén? Lamentablemente a otros no los toca porque se resisten. Pilato se resistió. A pesar de que su mujer le dijo, no te metas con ese hombre justo. Él no supo qué hacer. Tuvo que lavarse las manos. Dijo, señores, me lavo las manos y soy inocente en la sangre de este justo. Pero ¿cómo no solamente lávate las manos? Conságrate, entrégate. Se trata de tu salvación. Se trata de tu eternidad. No es solo una figura pública que quiere aparentar, no, aplazado Pilato. Herodes, peor todavía, hermano, se burló del Señor, porque en ese momento lo mandaron a Herodes. Herodes lo vio, le dijo, tú eres el rey de los judíos. Lo miró y le dijo, póngale una capa, denle un cetro. A ver, rey de los judíos. Ja, 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 ja. Se burló Herodes, hermano. Jesús humilde todo ese tiempo. Llévenselo otra vez a Pilato. Dijo, Dios mismo estaba allí, nunca lo supo. Herodes debe estar en el infierno. Por eso todos le ponen a sus perros nombres de Herodes, hermano. No, antes hacían, no sé si ahora ponen, ¿no? Cachuchín, antes ponían Judas, Herodes. Los fariseos, los saduceos, mire, por esta causa se habían unido. Estaban siempre separados, pero en esto se unieron. Ciegos, no se dieron cuenta que su Mesías estaba allí, hermanos. Pero no, y conturbaron al pueblo y que crucifícale y que todo fue una cosa de ellos, Imagínense, yo creo que se deben estar rasgando sus vestiduras en el infierno diciendo, hemos crucificado al Mesías. El Mesías estaba con nosotros. El Ben David estaba con nosotros. Él, y no lo hemos creído. Tarde, hermanos, estaban en el infierno. El pueblo se burla, ese pueblo dualista, que primero estaba diciendo el jueves, el viernes, allí, ¡Hosana al hijo de David! ¡Hosana! Ponían sus mantos, sus palmas, y pasaba Jesús, ¿verdad? Y todos ovacionaban. Esos cambiaron y luego decían, ¡crucifícalo! Y todos estaban allí. Solo dice que las mujeres lloraban, pero todos estaban ahí, menospreciando. Es que las masas son así, ¿sabía eso? Las masas no piensan.
Dice en el estudio sociológico de las masas, uno piensa, los demás no. Por eso se puede hacer vandalismos fuertes, terribles, cuando se trata de masas. La gente cambia, la gente es cambiante, hermanos. Todo el pueblo se burló de él. Y quiero decirle, hermanos, que unos consideran que Jesús y todas las cosas que él dijo son locura, otros lo consideran como tropiezo, pero solo los que se salvan lo consideran como el poder de Dios que los tocó. Y el poder de Dios es el poder de la cruz. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar.